Señores y señores, yo me voy, acá estoy. Ayer el dólar pasó los 10 pesos. En un momento llegó como a 10 con no sé cuánto, 10 con 20, con 30, con 50, qué sé yo, para colocarse en 10,08 con una brecha del 72% respecto del tipo de cambio oficial, en un esquema, no digo similar, pero que va camino a parecerse al venezolano, ¿no es cierto? En primer lugar quisiera hacer dos reflexiones sobre el hecho en sí, ¿no es cierto? El hecho de que ayer el dólar pasara los 10 pesos. La primera observación es obvia, no sorprendió a nadie. De hecho, impactó más en los dichos de los funcionarios y en los comentarios de los periodistas que en las personas, que me parece que ni se calentaron mucho por el asunto. Ayer había otras preocupaciones en Argentina que tenían poco que ver con el dólar. Y en segundo lugar, siendo que el dólar no pasa por su mejor momento en términos de valor y que de hecho en el mundo sobran dólares y van a seguir sobrando por un largo tiempo más, el hecho de que el dólar ayer aquí en Buenos Aires cueste en Argentina 10,08 no habla del dólar, habla del peso, ¿no es cierto? Entonces, lo que está pasando ayer, lo que pasó ayer en rigor de verdad y que no preocupó mucho a nadie, porque todo el mundo lo sabe, es que hay un problema grave con el peso, que se desvaloriza mucho frente a una moneda que está ya de por sí muy desvalorizada en el mundo como consecuencia de lo que los técnicos llaman estímulos monetarios. Esto es, los americanos imprimen dólares a lo pavo para salvar su economía y la del resto del mundo, por lo tanto el dólar sobra en todas partes, excepto en la Argentina, que estamos como a gatas tratando de conseguir un dólar bajo procedimientos estrafalarios, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, el asunto no sorprendió mucho a nadie, y en segundo lugar me parece que lo que ocurrió nos habla de otra cosa distinta, nos habla de lo que nos pasa con el peso. Bueno, frente a este inconveniente el día de ayer, el gobierno tuvo diversas reacciones más bien habladas. La primera fue la de calificar el asunto de irrelevante. Te lo puedo tomar, digamos. Carlos Heller comparó anoche la magnitud colosal del mercado de cambio regulado por el gobierno en materia de importaciones, exportaciones y demás, y que es obvio, Carlitos, es obvio que es mucho más grande que lo que mueve el paralelo. Después apareció el señor Feletti, diputado nacional, que explicó la relevancia del cepo, aplicado por la Presidente para compensar la falta de dólares por el comercio mundial de energía, no sé qué cosa, hasta que finalmente apareció el señor Alejandro Vanoli, que integra de algún modo el equipo económico y que ocupa un lugar destacado en este momento. A ver, ese cargo fue siempre un cargo muy técnico, digamos. Alguna vez lo ocupó Martín Redelado, ¿se acuerdan? En la época nacional, que explicó la relevancia del cepo, aplicado por la Presidente para compensar la falta de dólares por el comercio mundial de energía, no sé qué cosa, hasta que finalmente apareció el señor Alejandro Vanoli, que integra de algún modo el equipo económico y que ocupa un lugar destacado en este momento. A ver, ese cargo fue siempre un cargo muy técnico, digamos. Alguna vez lo ocupó Martín Redelado, ¿se acuerdan? En la época de Menem. La Comisión Nacional de Valores es la institución que se ocupa de regular las prácticas transparentes en el mercado bursátil, ¿no es cierto? Como consecuencia de que el asunto bursátil se politizó en la Argentina, porque el gobierno quiere meterse en las compañías utilizando la Comisión Nacional de Valores, el señor Vanoli ha cobrado una magnitud significativa en su papel en Argentina. El señor Vanoli ayer dijo estas frases para explicar el problema, en rigor de verdad, del peso, digamos, pero bueno, él cree que el problema es el dólar, y dijo este par de frases. Un país virtual y un país real. En el virtual, los medios que representan los intereses de la derecha quieren generar perturbación en la población de cara a las elecciones. Están queriendo instalar un tipo de cambio que en primer lugar es ilegal, como si se publicara el precio de la cocaína en un medio de prensa, pero además es poco significativo. Ajá, exactamente, muy bien. Alejandro Vanoli ha optado por un aspecto secundario del problema, ¿sí? Ha optado por comentar y por referirse a un aspecto irrelevante del asunto, completamente secundario, que es su difusión. Los problemas tienen dos partes: el problema, ¿no es cierto?, y la difusión del problema. Obviamente que lo relevante para un país en serio no es la difusión del problema, es el problema. Pero el señor Vanoli ha optado por referirse específicamente a la parte menos relevante del caso, que es el hecho de que los diarios lo publican, cosa que no es de ayer, eso viene desde hace muchos años. Muy bien. Existe internet ahora, además. Además, por supuesto, exactamente. Muy bien. Este razonamiento de Vanoli
cortado por la misma tijera que el resto de los razonamientos del gobierno respecto a las cosas. Por ejemplo, que no hay tal cosa como la inseguridad, ponele, sino que hay una difusión de la inseguridad que justamente provoca una sensación poco menos que terrorista y alarmista en la gente. Es decir, que los medios prácticamente no reproducen las cosas, sino que las provocan. Esta es la doctrina, digamos, que regula esta clase de razonamientos. La responsabilidad es de los medios por contarlo. Si no lo contaran, no pasaría nada, porque la gente no se enteraría y por lo tanto no se preocuparía por el asunto. Yo le advierto, señor Vanoli, volviendo al principio de este razonamiento, que la gente no se preocupó mucho ayer, excepto él, digamos. Pero no hubo una preocupación. No andaba la gente corriendo por las calles de Buenos Aires, ni mucho menos, ¿no es cierto? O sea, la gente reaccionó de modo mucho más madura que el propio gobierno. Pero es notable cómo se aplica el mismo razonamiento básicamente para todo, ¿no? Todo lo que se dice sobre un tema es lo que produce el tema. Entonces yo le propongo a Giovanelli directamente que cierren los medios. Si la visión del gobierno es realmente que la culpa de todo la tiene la difusión de todo, bueno, tomen una medida valiente y directamente acaben con los medios. En vez de estar discutiendo la ley de medios, que la corte, que vengan con la gendarmería, digamos, y nos saquen a todos a la calle y se acabó. Y ahí resolvemos el problema cambiario de Argentina. Pero detrás de estos razonamientos hay algo peor todavía. Y de algún modo lo sugirió también el propio Luis Delía a través de un tuit, digamos, ¿no? Que es hacer terrorismo, ¿no es cierto? Que quien difunde el dólar y lo comenta, digamos, en el fondo lo que hace es terrorismo. Y en este país, en esta democracia argentina nacional y popular, hay una ley antiterrorista que establece condenas a aquellas personas que ejercen terrorismo a juicio del gobierno de manera arbitraria. Por ejemplo, el terrorismo puede ser por una bomba, por ejemplo, o en todo caso decir algo inconveniente, como en Venezuela, ¿no es cierto? O sea que tenemos una brecha que va encaminándose a un esquema venezolano y tenemos un formato de encarar el tema igual al de Venezuela, o que va en camino por lo menos. Venezuela acaba de inaugurar una oficina pública manejada por los militares para evitar las noticias, ¿no es cierto? Entonces, si el señor Vanoli y el gobierno al que él pertenece prefiere, frente a los problemas, ocuparse de los aspectos secundarios de los mismos y no del fondo del problema, prefiere encararla por el lado de la censura y prefieren calificar a las personas que se cometen temas como terroristas, muchachos, hagan lo que quieran. Ustedes ganaron las elecciones, este país está manejado por el gobierno que encabeza la señora Cristina Fernández de Kirchner, que tiene este enfoque del problema y estos resultados. Lo único que le pido es que no atente contra mi inteligencia. Lo único que le pido. Es decir, manejen las cosas como quieran, apliquen más cepo, fracasó, no importa. El problema de dosis, hay que dar más cepo todavía, digamos. Persigan más a los periodistas, descalifiquen a los medios, califíquenlos de derecha, de lo que sea, por difundir la noticia, hablen de terrorismo, hagan lo que les parezca. Lo único que yo le pido al señor Vanoli es que no me tome de boludo, hablando de la palabra que definen los argentinos, ¿no es cierto? A ver, yo llego esta mañana a la radio y tengo que comentar las noticias, y me encuentro con que el funcionario que maneja la transparencia del mercado de valores en este país, me dice que difundir el precio del dólar es equivalente a difundir el precio de la cocaína. Entonces yo me banco la persecución, me banco la crítica, me banco que diga que somos terroristas, eso no me importa nada. Lo que no tolero es que me tome de boludo, ¿entendés? Porque ningún funcionario de ese rango en el mundo dice semejante cosa. O sea, no hay ningún funcionario que maneje un mercado de valores que le diga a la sociedad semejante pavada, ¿no es cierto? Entonces yo les pido por favor que hagan lo que les parezca. Si les parece que lo conveniente es multiplicar el cepo, háganlo. Si les parece que lo conveniente es censurar a la gente, censuren a los medios. Hagan lo que quieran. Pero yo no soy un pelotudo, Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana. Este comentario fue presentado por Cachamay, un saludable momento.